Buenas tardes a todos, jóvenes. La idea que tenemos hoy es de conversar un poco en el marco de esta iniciativa que ya completa casi 15 años, ¿no es cierto?, de desarrollo, que es el Proyecto País. Conversar del trabajo que hemos realizado en el último periodo, los últimos 5 o 6 años, de una comisión que es bastante atípica, en un proyecto que busca generar las bases estratégicas para un desarrollo sostenido, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que partió fundamentalmente a partir de los aspectos más estructurales, podríamos decir así, por decirlo así, digamos, del desarrollo de la ingeniería más tradicional. Y a poco andar nos dimos cuenta que era necesario complementar estos aspectos estructurales del desarrollo nacional con características que más bien vienen de otro ámbito de la ciencia, en este caso de las ciencias sociales. Fue así como tomamos, ¿no es cierto?, como objeto de nuestro trabajo, esos aspectos que hacen o que pueden hacer una diferencia y una diferencia distintiva o una ventaja competitiva para propender hacia un modelo de desarrollo estratégico como país y que no dependen de recursos materiales, recursos financieros, recursos económicos, ni siquiera de recursos ecológicos, sino que más bien dependen de las personas, de lo que tradicionalmente se comprende como los recursos humanos. Así fue que incorporamos el trabajo de esta comisión al contexto global del Proyecto País. Y para llegar, digamos, a las conclusiones y al mapa estratégico que identificamos, nos dimos a una reflexión y a un trabajo, digamos, de identificación de los principales factores, ¿no es cierto?, que influyen desde la persona, ¿no es cierto?, en el desarrollo económico de un país. Y partimos mirándonos a nosotros, y yo quiero que en esta ocasión también hacer un ejercicio con ustedes de mirarnos también a nosotros, de cómo somos, cómo creemos que somos, cómo nos percibimos, jugar un poquito con estos conceptos de identidad, de autoimagen, de percepción, de opiniones, de cómo vamos generando conceptos sobre nosotros mismos. Y un primer ejercicio que les quiero plantear es, a ver si me ayudan a responder esta pregunta. ¿Cuál es la población de mapuches en Chile? ¿Alguien sabe? Esa pregunta, ¿se lee bien o no? Ah, ya. ¿Cuál es la población de mapuches en Chile? ¿Cuánto? ¿Sí? Entre 1 y 2 millones, ya. Hay un delta más o menos grande. O son 0 o 100, o sea, como el doble. Ya, entre 1 y 2 millones, dices tú. ¿Alguien da más, menos? 500.000. ¿Ya? Tenemos entre 1 y 2 millones, 500.000. ¿Quién dice otra cifra? Saben que los mapuches son un pueblo originario de nuestro país, ¿no? En eso estamos claros. ¿Cuántos serán los mapuches? Ah, no, pues eso es trampa. O sea, mirarlo en internet no sirve. No, no. No. A ver, vamos a avanzar un poco. Mira, efectivamente, la población de mapuches en Chile, que es un pueblo originario nuestro, de donde vienen nuestras raíces identitarias, fíjense que le hago una consulta a jóvenes ilustrados, universitarios, de la élite intelectual de nuestro país, y la respuesta varía de entre 500.000 a 2 millones, pasando por 800.000. La varianza es grande. Eso en psicología social, la verdad que se conoce como negación. O sea, un pueblo que está no solo al frente nuestro, sino que forma parte de nuestra identidad. Somos todos mestizos aquí, o a menos que haya alguien químicamente puro, ¿no es cierto?, procedente de otras latitudes. Se llama negación, digamos, no reconocer, ¿no es cierto?, una parte de nuestra identidad y tener una cifra tan confusa o tan variada. Bueno, y yo agregaría también de difícil obtención. O sea, solo
3 personas se arriesgaron de este grupo, que serán, ¿cuántos ustedes? Unos 40, 50. Se arriesgaron, digamos, a dar un número. Bueno, eso en psicología social, en psicología general, en realidad se llama negación, o sea, no tener a la vista algo que es evidente. Y la verdad es que, bueno, las cifras están ahí, ¿eh? Me voy a regir por el censo del año 2002, que es el último censo confiable que tenemos, y son del año 2002 aproximadamente 604.349 personas, ya con el crecimiento, digamos, de 10 años, del 2002 al 2012, podría ser una buena estimación entre 700.000, tal vez un poquito más, nunca 2 millones. Son el 4% de la población total, de acuerdo al censo del 2002, un 87,3% de la población autóctona total, es decir, de la población indígena que hay en Chile, es el grupo más mayoritario, ¿no es cierto?, y que se distribuye principalmente entre las regiones de la Araucanía, un 33,6%, un 30% en la región metropolitana, acá donde estamos, en la región del Biobío, un número importante también, un 8,8%, y en las regiones de los lagos y los ríos, un 16,7%. Es un grupo importante, significativo, y si nosotros lo comparamos con el lugar que ocupa en la población autóctona nacional, de acuerdo a datos del mismo censo del 2002, nos encontramos que es el grupo mayoritario, como decíamos, seguido por otros pueblos, ¿no es cierto?, por otras etnias, aymara, atacameños, quechua, rapanui, coya, cahuéscar y yagán. Esa es una primera reflexión, que como ejercicio, cuando nosotros nos instalamos a pensar en las características de la comunidad, para saber quiénes somos y qué rasgos nuestros pueden ser proclives al desarrollo, lo primero es reconocernos, y nos reconocemos partiendo con una negación, o sea, nos cuesta reconocernos, nos cuesta mirar efectivamente quiénes somos y cómo somos. Cuando uno hace la pregunta, ¿no es cierto?, de cómo somos los chilenos, y vamos a jugar con esa pregunta a lo largo de esta conversación, en general o caemos en lugares comunes o caemos en chistes, pero parece que un elemento propio de nuestra identidad es también que nos cuesta mirarnos, nos cuesta reconocernos. Y en este ejercicio, ¿no es cierto?, hay algo evidente, nos cuesta reconocer nuestras raíces ancestrales o nuestras raíces autóctonas. Mirando el ser humano, ¿no es cierto?, desde una perspectiva integral, como una unidad biopsicosocial indivisible, es decir, que solo para efectos de análisis podemos diferenciar en su aspecto biológico, en su aspecto social y en su aspecto psicológico, pero que desde el punto de vista integral el ser humano es siempre biológico, social y psicológico, es decir, es difícil que alguien pueda decir, en este momento me estoy comportando únicamente como organismo biológico y en este otro como organismo social y en este otro como organismo netamente psicológico. Eso es imposible, pero para efectos de análisis vamos a hacer la distinción y la hacemos siempre considerando que estamos integrados, por lo menos en estas tres dimensiones, en estos tres aspectos. Esta unidad biológica, psicológica y social indivisible, es decir, que somos permanentemente, bueno, algunos agregan a esto también la naturaleza espiritual del ser humano, pero como esa es una naturaleza no científica, podríamos decir, y que obedece a otro tipo de conocimiento o de creencia, la vamos a dejar, por lo menos por ahora, fuera, digamos, de este análisis. Esto es lo que nosotros a estas categorías le podemos nosotros aplicar el método científico, a las otras no. Unidad biopsicosocial indivisible y que en todo momento, ¿no es cierto?, se comporta como tal, de manera integrada, que llega a ser quien es cada uno, ¿no es cierto?, en su historia personal, en su historia ontogenética, llega a ser quien es. ¿Cómo?, se pregunta uno. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy quien soy? Y la respuesta la podríamos encontrar en estos tres componentes. Yo soy quien soy porque hay razones biológicas para ser quien soy. Yo soy quien soy porque hay razones sociales para ser quien soy. Y soy quien soy también porque hay razones psicológicas para ser quien soy. Yo soy producto, ¿no es cierto?, de una
un medio ambiente, de organismos, ¿no es cierto?, que se expresan en mí, a partir, ¿no es cierto?, de mi herencia genética, del fenómeno de la vida, ¿no es cierto?, que cualquiera de nosotros representa. Yo soy quien soy también porque me desarrollé en una sociedad como esta. Seguramente yo como organismo biológico, si nazco en Argentina, sería diferente. Solo por un tema de redes sociales, aunque biológicamente sea el mismo. Si mis padres hubieran estado en Argentina, seguramente sería distinto. Y también soy quien soy por razones psicológicas, es decir, ya propias del desarrollo individual, de cómo yo voy integrando y sintetizando la experiencia que me ha rodeado en mi entorno y el temperamento, el carácter o los rasgos más hereditarios familiares, ¿no es cierto?, que se expresan en mi identidad. Aquí, para responder bien, ¿no es cierto?, a esa pregunta, cómo uno llega a ser quien es, tendríamos que mirar cuáles son las fuentes. O sea, uno llega a ser quien es, como decía, por razones biológicas, en eso todos nos parecemos, es decir, traemos un potencial biológico de expresión que termina finalmente, ¿no es cierto?, manifestándose en nuestra constitución orgánica. Y también somos psicológicamente, como decía recién, capaces de sintetizar de una manera propia y particular, ¿no es cierto?, la experiencia del medio que nos rodea con nuestra naturaleza biológica. Esa es nuestra raíz psicológica. Pero en lo social hay varias cosas que compartimos. A lo mejor en lo biológico hay cuestiones, claro, que son comunes a todos, pero que también dependen de la genética de nuestros padres. En lo psicológico podríamos decir lo mismo. Pero en lo social hay una red que está permanentemente actuando, ¿no es cierto?, sobre nuestra naturaleza o esta unidad biopsicosocial indivisible, que se expresa de manera común en todos nosotros. ¿Cómo es que internalizamos la cultura? ¿Cómo es que internalizamos la sociedad? Y lo hacemos a través de por lo menos 4 grandes mecanismos de socialización. ¿Qué es la socialización? La forma como la sociedad nos hace suyos. La forma como nosotros decimos, sí, todos los que estamos acá, si somos chilenos y hemos nacido y nos hemos desarrollado acá, podemos decir, sí, somos chilenos. ¿Qué nos hace parecidos, ¿no es cierto?, en este concepto de ser chileno? La socialización en términos sociológicos o la aculturación en términos antropológicos, cómo la cultura, ¿no es cierto?, penetra nuestra identidad y nos hace de una forma de ser distinta a un argentino, a un boliviano, a un peruano, a un noruego, en fin. Y los mecanismos, los mecanismos de socialización que tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, son por lo menos 4. La familia y los pares, ¿no es cierto? Es decir, el entorno inmediato que nos acoge desde que nacemos. Nosotros somos como somos, ¿no es cierto?, gracias a la educación que recibimos consciente e inconscientemente, voluntaria e involuntaria, de padres, hermanos, amigos, y nos vamos pareciendo a ellos desde nuestra más tierna infancia, desde que nacemos. Somos también como somos gracias a instituciones como la educación. A nosotros desde chiquitito también nos meten en un proceso, ¿no es cierto?, de formación que va desde el jardín, el colegio, la universidad y las instancias en las que vamos adquiriendo conocimiento. La educación también nos socializa, la educación también nos da cultura. Somos también como somos por la influencia multimedial, por los medios, ¿no es cierto?, que nos bombardean a diario, por la publicidad, por la televisión, por la internet, por la radio, por la calle, digamos, donde existen imágenes de la forma de ser que operan sobre nosotros como un verdadero espejo o como un deseo de ser. Y somos también como somos porque hay un montón de instituciones, ¿no es cierto?, que contribuyen a esta socialización. Instituciones como la Iglesia, instituciones religiosas, instituciones estatales, ¿no es cierto?, en este país. Por ejemplo, la Constitución es una forma política de ser en cualquier país, en particular en Chile, que dice, mira, estas cosas se hacen en Chile, estas cosas se permiten y estas otras no. No todo es tan nítido como quisiéramos, es decir, alguien podría decir, bueno, si meto a alguien en esto, como una suerte de máquina de moler carne, si meto
esta unidad biopsicosocial, ¿no es cierto?, que es el ser humano, y lo meto en un proceso de socialización, de aculturación, ¿estoy seguro que voy a obtener el ser humano que deseo o los mismos seres humanos? La respuesta es, no sé, más probable no. Porque tenemos también formas de instalarnos a mirar los fenómenos que nos rodean, que son propias, particulares y distintivas. Uno, y es lo que llamamos, ¿no es cierto?, percepción. Uno percibe en base a su experiencia, en base a realidades internalizadas, en base a fenómenos que nos acompañan, podría decir, ¿no es cierto?, un psicoantropólogo, desde la naturaleza de nuestra identidad, desde tiempo de las cavernas. Fenómenos que eran adaptativos en ese entonces y que conformaban mecanismos de defensa contra el medio, hoy día nos permiten, y son más o menos adaptativos, ¿no es cierto?, y nos permiten percibir la realidad. Hay distintos juegos que uno puede, digamos, disponer para comprobar, digamos, esta forma propia y particular, ¿no es cierto?, que tenemos de mirar las cosas. ¿Qué ven acá? No sean tímidos. Unas parejas embotelladas. Una pareja embotellada, ¿ya? O sea, aquí está la botella, esto es un dibujo, ¿cierto? Una botella. Y ven, ¿todos ven una pareja en la botella? ¿Quién ve otra cosa? Que levante la mano. Allá. Allá, ¿tú también? Ya. Los que ven la pareja embotellada, ¿ven los delfines también? A ver, levanten la mano todos los que ven la pareja. Ya, una gran mayoría. Levanten la mano, bájenla. Levanten la mano todos los que ven delfines. Ya, un buen grupo también. Y ahora levanten la mano los que ven la pareja y los delfines. ¿Ya? Es como el mismo grupo. Bien, bien. Bueno, este prácticamente un test proyectivo, ¿eh?, con figuras más o menos definidas. ¿Ya? No es un test proyectivo sobre manchas o sobre figuras indefinidas. Si este test, esta imagen se la mostramos a niños antes de la resolución del complejo de Edipo, dicen los psicoanalistas, si se la mostramos a niños entre los 8 o 7 años, lo más probable es que vean los delfines y no vean la pareja, como ustedes, jóvenes apasionados. Después de los 10, 12, 13 años se empieza a ver claramente la pareja. Esto se ha usado bastante esta imagen, claro. Bueno, para los que tienen la duda todavía, sí, aparte de la pareja, están estos delfines, estas figuras sombreadas, si ustedes se fijan acá, ahí hay un delfín, acá hay dos delfines casi tocándose con el pico, ¿se le dice a la boca a los delfines también o no? No sé. Nariz, eso, nariz. Acá hay dos delfines más, acá hay otros. O sea, esto está lleno de delfines. En general, ¿no es cierto?, uno ve, como les decía, desde la experiencia. Ustedes que son ya jóvenes más maduros y consolidados, ¿no es cierto?, en sus características sexuales secundarias, no tienen temor, digamos, a ver una pareja ahí. Y es natural, ¿no es cierto?, que un niño vea algo distinto, que le es más familiar, ¿no es cierto?, y que no responde todavía a su experiencia, esperamos. Quiero que ahora, a ver, hagamos un ejercicio. La luz está un poquito alta para este ejercicio. ¿Podemos bajar un poquito la luz, porfa? Voy a presentar, a ver si alguien se ofrece voluntario. ¿Alguien de aquí de las primeras filas? Tú te ofreces de voluntario, me imagino. Mira, se trata de lo siguiente. Ahí estamos bien. Voy a mostrar una serie de colores y quiero que me digas el color que va apareciendo, ¿ya? Tan rápido como puedas. Color. ¿Listo? Color.
Bien, ¿eh? Bien, bien dentro de todo, como un 10% de error tal vez. Bueno, este es un juego de percepción que lleva una trampa. Es decir, la instrucción era clara, ver el color, no el texto. Pero la dominancia lateral también nos controla. O sea, nosotros como seres racionales tendemos a leer el código, ¿no es cierto? Hemos sido educados, la educación formal, como decíamos antes, nos educa en código, en contenidos que son comunes, y por lo tanto tenemos que luchar contra el hemisferio izquierdo, ¿no es cierto?, que nos obliga, que nos conduce más bien a ver las cosas racionales y tratar de, el esfuerzo que hiciste tú, fue de dominar el hemisferio de la lógica y responder desde el hemisferio derecho, que es más analógico, que es de los colores, que es de las formas abstractas, Bueno, ahí tenemos otra condición que determina nuestra forma de percibir, y eso ocurre a diario, no solo como en el ejemplo anterior, el de la botella, vemos desde nuestra experiencia tiñe nuestra percepción. También vemos, ¿no es cierto?, a partir de la dominancia lateral, de a qué tendemos más cuando estamos en la sociedad, entre comillas, racional, no en la sociedad artística. Cuando estamos en la universidad, tendemos a mirar las cosas más racionalmente. Y eso nos lleva a preguntarnos, esta pregunta que no me la hago yo, sino que se la hizo, digamos, Paul Václavic, un destacado psicólogo de la Escuela de Palo Alto de California, junto con Gregory Bateson, y que se hicieron la pregunta del millón, si es real la realidad, si a la realidad se le puede aplicar, digamos, un test de objetividad, preguntándose, ¿no es cierto?, si es que existe algo que independientemente de nosotros tenga un desarrollo propio. Y la respuesta más bien, claro, no solo desde Václavic de los años 60, 70, sino que desde antes tiende a ser que no. Desde el apriorismo kantiano podríamos decir que la respuesta tiende a ser que no. Es decir, ustedes saben la gran dualidad filosófica que existió en el conocimiento desde Platón hasta Hegel, ¿no es cierto? Uno representante de la escuela de las ideas, de que el mundo más bien era el mundo de las ideas y por lo tanto no existía y no tenía valor, digamos, no tenía el mismo valor el mundo real, y otro de la tradición más materialista, ¿no es cierto?, que decía no, el mundo existe independientemente de nosotros y nuestro esfuerzo de conocimiento debe conducirse hacia tratar de comprenderlo con sus leyes y totalmente como es, digamos, la escuela más materialista. Bueno, vino Kant y dijo un poco de los dos. Es cierto que la realidad parece existir fuera de nosotros de manera independiente, pero nosotros no podemos percibirla tal cual es, nos la tenemos que representar. Y al representarla la transformamos, ya no es la realidad, es otra cosa, es una realidad representada por lo menos. Claro, tratamos de hacerla lo más objetiva posible si aplicamos el método científico, pero no siempre lo logramos, porque la percepción, ¿no es cierto?, que permanentemente está actuando desde nuestra experiencia o desde nuestras características cognitivas, nos puede hacer jugar, nos puede hacer malas pasadas. En la gráfica, ¿no es cierto?, uno puede encontrar situaciones en las que la realidad parece no ser lo que es. Estas son puras líneas paralelas y el solo hecho de moverlas, ¿no es cierto?, las distorsiona. Acá lo mismo, es decir, al poner sobre figuras que son totalmente regulares, estas son líneas paralelas y este es un rombo, al poner un poquito de ruido, de distorsión, distorsiona, ¿no es cierto?, el contenido. También uno puede jugar y hacer figuras imposibles, que aparentemente, ¿no es cierto?, son 3D, representan un volumen, pero que llevadas, digamos, a la realidad serían imposibles. O figuras que son estáticas y por la sola configuración gráfica, ¿no es cierto?, parecen moverse. En lo cotidiano, esto ya está siendo utilizado ya no solo como juego, ¿no es cierto? Es típico ver fotos como esta, no sé si se alcanza a ver, del gracioso que se pone en perspectiva, ¿no es cierto?, y que parece que tuviera un islote sobre su cabeza. O este que está a distancia y parece que estuviera parado arriba de una botella de bebida, o tomando, ¿no es cierto?, el símbolo de estudios universal,
esta es una foto famosa, digamos, de un café francés. Y este es un dibujante callejero que ha venido a Chile, Julián Bieber, que hace en perspectiva, ¿no es cierto?, unos dibujos que luego toman con la cámara, ¿no es cierto?, una foto en un determinado ángulo y le da volumen, ahora si esto uno lo mira desde el lado de acá, ¿no es cierto?, parece totalmente distorsionado, la pierna es larguísima, en fin, pero está hecho para jugar con las percepciones. Y esto es algo de lo cual es tan cotidiano, ¿no es cierto?, que ya la publicidad está haciendo uso de esto, es lo que se llama la publicidad de guerrilla, ¿no es cierto?, que a Chile ha llegado poco, pero algo hay, ¿no es cierto?, esta publicidad que irrumpe en lugares no tradicionales, ya no en los medios, sino que en lo cotidiano, en la calle. Esta es una publicidad hecha de barbacoas, ¿no es cierto?, de asaderas, aprovechando, ¿no es cierto?, un desagüe. Esta es en Londres, bien interesante, es el frente, esto es un cartón que está puesto a la salida del metro en Londres y que da la sensación de que en este pequeño automóvil cabe y entra mucha gente. Esta es bien chora también, este es un paradero de buses, ¿no es cierto?, donde a una persona se le hace publicidad para mantener su pelo con una melena ahí dibujada que parece que está sobrepuesta, bueno, está sobrepuesta sobre. Este es un furgón, una van, ¿no es cierto?, y que tiene dibujado un auto deportivo. Bueno, una botella de vino que parece en perspectiva, parece salirse, ¿no es cierto?, del camión. Esta es muy bonita, esta es de unas bolsas que, bueno, yo las vi en Estados Unidos. Parece que uno llevara al niño de la mano, ¿no es cierto?, con la foto que tiene ahí. O una bailarina en una puerta batiente, o relojes, una publicidad de relojes en los lugares para afirmarse del bus. Hay varias. A ver, hay una que me pareció re interesante, que es reciente, la descubrí ayer y quería mostrárselas. A ver, no se vea. No, esta no, por alguna razón no se ve, pero no importa. Vamos a ver otra. Bueno, esto no solo, como decía, es un recurso hoy día casi cotidiano, digamos, de jugar con las percepciones y jugar, digamos, con las emociones que se pueden despertar a partir de estas percepciones, sino que también es un recurso que está, podríamos decir, desde un enfoque constructivista, está avanzando un poquito más allá y está construyendo realidad. Es decir, la realidad no es solo lo que es, sino que también lo que nosotros somos capaces de construir. En particular, y aquí destaco, digamos, a un gran arquitecto, Frank Gehry, este señor que está acá, y que gracias al desarrollo, ¿no es cierto?, de nuevos materiales, ha logrado hacer lo que podríamos decir era impensable hace 50 o 60 años atrás en materia de construcciones, ¿no es cierto? Esta es una villa construida, me parece que está en Checoslovaquia y esta también, de edificios de departamento, donde jugó ya con las formas y lo que parecía imposible hoy día es estructuralmente posible, está construido. Bueno, el famoso Museo Guggenheim de Bilbao, el Museo Disney también en Los Ángeles, en fin. Son figuras que antes parecían imposibles, que estaban solo en la creatividad de una mente brillante, podríamos decir, pero que también están construyendo realidad, están haciendo cosas distintas. Esta es una foto mía, también en la naturaleza. Paseaba yo por Brasil en una ocasión y le pregunté a un barman, ¿no es cierto?, de un resort, ¿dónde podía ver estos famosos animales exóticos de los que se dice está lleno el entorno brasilero? Y él estaba moliendo, no sé, una piña, y me dice, ahí, po, un matorral. Yo no veía nada en el matorral, hasta que logré ver este bicho, y le tomé la foto, absolutamente mimetizado, ¿no es cierto? Y que si no es por el ojo, ¿no es cierto? Si lo hubiera cerrado no lo veo. Camaleónico, ¿no es cierto? Y que tiene
esta capacidad? Bueno, lo que me dejó más intranquilo de todo fue cuando le pregunté al barman, me dijo, mire, seguramente usted, porque yo le dije, ¿dónde están las iguanas? ¿Dónde están los camaleones? ¿Dónde están las serpientes? En fin. Mire, seguramente usted no las ha visto, pero pierda cuidado que ellos lo han visto a usted. O sea, en la naturaleza. También nosotros tenemos límite para observar, para producto, digamos, de nuestra capacidad de percibir. Bueno, esto estuvo muy de moda durante la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, producto de que todo esto pasó de moda, digamos, con la invención del radar. Antes los barcos se camuflaban así, po. O sea, se les daba, ¿no es cierto?, una pintura bastante caprichosa, podríamos decir, de manera tal de que percibirlo a distancia fuera difícil, que no fueran percibidos como una unidad, sino que fueran percibidos como algo raro, algo distinto. Hubo varios ejemplos, por ejemplo el USS Melita tenía el objetivo de que, gracias a la pintura que aquí se aprecia poco, un barco también de la Primera Guerra Mundial, era percibido como varias chalupas, varios botes chicos. Bueno, por ahí se aprecia algo. Un crucero francés de la Primera Guerra Mundial. Intentaron hacerlo durante la Segunda, pero con la invención del radar por parte de los alemanes y el radar que desarrollaron los norteamericanos, esto ya fue inútil. O sea, se percibían en aparatos, aunque se escondieran, ¿no es cierto?, de la percepción visual de esta manera. Bueno, en la ropa hay también, este es un avión que está mimetizado respecto de la zona que está sobrevolando. Y así como respondimos a la primera pregunta, quiero que me ayuden a responder esta otra pregunta en la construcción, digamos, de nuestra identidad social. Si percibimos lo que vemos o lo que creemos ver. Y ustedes que son habilosos me ayudarán, más de alguno tendrá una respuesta a este fenómeno del año 1912. ¿Por qué se hundió el Titanic? Quiero que, a ver quién me puede responder eso, una pregunta fácil. ¿Por qué se hundió el Titanic? Porque chocó con un iceberg. Bien, esa es la causa inmediata. ¿Por qué chocó con un iceberg? ¿Qué hacía un iceberg? Un descuido, ya, una negligencia del capitán. Pero, ¿por qué había un iceberg en la ruta de Liverpool a Nueva York, donde, más o menos, digamos, haciendo una ruta siguiendo la curvatura ahí del globo terráqueo, en esta zona, que yo sepa, no hay iceberg? De hecho, las playas de Liverpool uno se puede bañar, pues. En la zona de Nueva York también hay playas de baño. ¿Por qué chocó con un iceberg? ¿Por qué se hundió el Titanic, en definitiva? O sea, la causa inmediata sí fue eso, chocó con un iceberg. Pero ¿por qué había un iceberg en esa ruta? Un iceberg errante, grande para ser errante, definitivo, determinante para ser errante. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué había un...? Yo he visto un par de reportajes. A ver. Que hay una corriente que año a año se extiende de esa zona como polar que se ve en los... ¿Arriba? ¿Ya? Claro, se extienden conjuntos de islas. Entonces en ese tiempo se trazaba la ruta de tal manera de que no hubiera peligro de chocar con alguno. Lo que pasa es que ese año hubo un iceberg o un par que se desviaron más al sur. Y para, en el fondo, algo se salía. El capitán del Titanic desvió la ruta aún más al sur para no tener que bajar la velocidad. Pero resulta que tocó la mala suerte y uno se desvió más al sur de lo que él creía y como no bajó la velocidad, chocaron. Más o menos, un 4. Mira, la verdad es que los icebergs errantes, ¿no es cierto?, no salen de un radio a lo más de 100 kilómetros del círculo polar ártico. No alcanzan a llegar a una ruta como esta.
Pero la razón es cierto lo que tú dices, digamos, en el sentido de que esto fue por un problema de ruta. La razón por la cual el Titanic chocó con un iceberg es porque la distancia más corta entre dos puntos en una esfera no es una línea recta, sino que un arco de círculo máximo. La distancia más corta en una esfera, la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Y un arco de círculo máximo es un pedazo de arco que comparte con la esfera su centro. Así se fijan las rutas de navegación y las rutas aéreas. Entonces yo para ir de aquí a Punta Arenas no me voy de Santiago a Punta Arenas en línea recta, sino que busco cuál es el arco que une esos dos puntos y que comparte con la esfera el centro. Ese arco es más corto que irme en línea recta hacia Punta Arenas. Eso lo sabían, lo saben todos los navegantes. Y esa es la razón por la que se hundió el Titanic, porque el Titanic en realidad, la distancia más corta entre Liverpool y Londres pasa, ¿no es cierto?, por el círculo polar ártico. Es decir, ¿no?, esa línea recta que yo dibujé, digamos, o esa línea uniendo los dos puntos, no es la más eficiente, no es la más corta. La más corta es una que pasa, digamos, por arriba. Y por eso, claro, en esa ruta está lleno de iceberg. Este ejercicio nos sirve también para entender que no solo en términos de percepción, muchas veces lo natural no es lo evidente, sino que también en términos de generar conocimiento. El conocimiento hace tiempo ya que empieza a, como en este ejemplo, ¿no es cierto?, a disputar espacios al sentido común. Es como decir, ¿no es cierto?, que en la antigüedad la gente pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra porque lo veía aparecer por un lado y esconderse en otro. Ese era el sentido común. Pero el sentido, el conocimiento científico, así como en este caso, ¿no es cierto?, agregando un poquito más de ciencia, ¿no es cierto?, al saber, empiezan a disputarle espacios al sentido común. Y las cosas no son como parecen ser únicamente por un fenómeno perceptual, o por nuestra experiencia, por nuestro dominio lateral, sino que también porque el conocimiento avanza. Las cosas dejan de ser como uno cree que son. A ver si este me resulta. No sé por qué no se ven los videos, pero lo vamos a dejar. Hay un autor, bueno, este otro ejercicio donde también el contexto distorsiona la figura, ¿no es cierto?, y nos hace pensar de que la primera figura es más pequeña que la última, y la verdad que no, son todas iguales. Acá lo que quiero destacar, ¿no es cierto?, es que también la percepción se ve influida por factores de contexto, no solo por el objeto, no solo por la figura, sino que también por el fondo. Hay un autor que es bien interesante, que se llama Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía del año 2002, sin ser economista. Esta cuestión está... Un minuto para parar ese... Les decía que hay un autor que se llama Daniel Kahneman, que es un destacado investigador de los fenómenos humanos, económicos, tanto así que en el 2002 ganó, como decía, el premio Nobel de Economía, sin ser economista, él es psicólogo. Y Daniel Kahneman, en su libro, hay un libro que es bien interesante, que yo se lo recomiendo, que se llama Pensar lento y pensar rápido. Él hace ahí una distinción en algo que históricamente, ¿no es cierto?, uno dice el pensamiento lento, que es el pensamiento sistemático, el discurso del método, ¿no es cierto?, aplicado a la reflexión, el discurso cartesiano, nos conduce a verdades, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno aplica, como quien dice, el método científico tradicional y va obteniendo, ¿no es cierto?, por la vía de aplicación sistemática de esta forma de conocer y de comprender, va a arribar a ciertas verdades. Hemos sido educados en Occidente, ¿no es cierto?, en esa forma de comprensión de la realidad, pensar lento.
Pero también agrega él el fenómeno del pensar rápido, la intuición, la primera impresión, la primera reacción que nosotros tenemos cuando conocemos a alguien, o cuando conocemos o estamos en una situación, o cuando, sin mucha reflexión, sin el pensar lento, sino que con el solo pensar rápido, tenemos certeza de que algo va a ocurrir de determinada forma. Y él eso lo atribuye ya no solo a la evolución, ¿no es cierto?, del conocimiento, sino que a una forma muy, podríamos decir, muy ancestral de conocimiento que está instalada en nosotros desde que el ser humano es ser humano, ¿no es cierto? Y ahí se refiere a lo que hablaba al comienzo, ¿no es cierto?, a la psicoantropología de nuestros tiempos en las cavernas, en que había que pensar rápido. O sea, si teníamos ahí encima al tigre diente de sable, ¿no es cierto?, no había mucho tiempo para aplicar pensamiento sistemático, pensamiento lento, sino que más bien había que reaccionar rápido, defenderse, proteger a la familia y actuar. De ahí viene como capacidad adaptativa, como capacidad defensiva, ¿no es cierto?, este pensamiento rápido. Bueno, en este libro, Daniel Kahneman dice: las mejores decisiones son aquellas que combinan ambas formas, pensamiento lento, pensamiento rápido. Ahí da un ejemplo que es bien interesante, que él le preguntó a un grupo de estudiantes, como ustedes, ¿no es cierto?, estudiantes en una cátedra en Alemania, lo comenta en el libro, les hace la pregunta si se siente muy feliz en estos días. Y respondan esa pregunta, una pregunta global, ingenua, y a reglón seguido les pregunta: ¿cuántas invitaciones tuvo el mes pasado? Entonces, bueno, a un grupo de estudiantes, dividió la sala en dos, a los dos les hace la misma pregunta, solo que se la hace en orden distinto. Las mismas dos preguntas. El primer grupo, que respondió sin ningún estímulo, si se siente muy feliz en estos días, y después responde la pregunta: ¿cuántas invitaciones tuvo el mes pasado?, hizo grandes reflexiones en relación a si se sentía muy feliz en estos días. Es decir, mira, empiezan a pensar en la familia, en la pareja, en la entretención que han tenido, si lo están pasando bien en los estudios, en fin. Y después, ¿cuántas invitaciones tuvo el mes pasado? 3, 5, cortas. El otro grupo, al que le hizo las preguntas al revés, solo variando nada más que el orden, ¿no es cierto?, en estas preguntas, y les responden primero: ¿cuántas invitaciones tuvo el mes pasado? Sin ningún estímulo previo, imagínense, uno va de negro a esta respuesta. ¿Cuántas invitaciones tuvo el mes pasado? Aunque hayan sido 3, por ejemplo, como los otros que respondieron 3. Tuve 3. Y después les pregunta: ¿se siente muy feliz en estos días? Esa respuesta está contaminada por la primera. En realidad tuve 3 nomás, me gustaría haber tenido más. No estoy muy feliz en estos días. Y no reflexiono sobre las otras cosas que reflexionó el otro grupo, que tenía, digamos, el orden inverso. En definitiva, tal cual como acá, el contexto determina nuestra percepción. El contexto emocional determina nuestra percepción emocional. Es decir, somos sujetos, ¿no es cierto?, determinados por nuestras emociones. Por más que quisiéramos aislarlas, por más que quisiéramos, ¿no es cierto?, decir son cosas diferentes, el solo orden de un par de preguntas ingenuas, ¿no es cierto?, es capaz de revelar que estamos determinados, ¿no es cierto?, por el contexto emocional. Aquí un chiste, ¿no es cierto?, una imagen que a más de alguno o de alguna le puede parecer habitual. Sí, parece. Cuando los hombres nos resfriamos, ¿no es cierto?, hacemos un escándalo. Cuando la mujer se resfría, no deja de cumplir todos sus roles. Bueno, se dice que la mujer es multitasking, que el hombre es más lineal. También hay alguna raíz antropológica en eso. Volvamos nuevamente a la época de las cavernas, en que el hombre cazador, ¿no es cierto?, tenía que focalizarse, tenía que salir de la casa, dejar a la mujer y a los niños a buen recaudo, y él se encaminaba con sus amigos, ¿no es cierto?, con su tribu, tras la pista de un mamut. Focalizado, cazador, digamos, externo. La antropología algo de eso nos dice.
el hombre aventurero, entre comillas, líder, más liderando, digamos, situaciones, guerrero, territorial, el hombre haciendo camino, el hombre pionero. En cambio, la mujer, ¿no es cierto?, en este mismo pequeño análisis antropológico, en lugar de salir a la casa, en ese rol tradicional, ¿no es cierto?, de cuidar el hogar y los niños, es más cultivadora, cultiva. La mujer hace cultura. Cultivar, bueno, el término cultura viene de cultivo. Hay estudios bien interesantes en antropología moderna que han logrado demostrar que hace 10.000 años se inventó, que la invención, ¿no es cierto?, de la agricultura fue por una mujer. En estas tribus nómades, ¿no es cierto?, que circulaban en el centro de Europa, fue una mujer la que habría dejado caer unos granos de trigo. Las tribus eran nómades porque iban siguiendo la primavera y el verano, entonces tenían que transitar, ¿no es cierto?, de un lugar a otro siguiendo, digamos, las cosechas naturales, hasta que una mujer habría descubierto, ¿no es cierto?, que dejando caer los granos de trigo en un lugar, cultivándolo, ¿no es cierto?, regándolo, en la próxima temporada iban a tenerlo ahí mismo. La mujer se arraiga más, se instala, ¿no es cierto?, es protectora, mantenedora, local versus territorial, y cumple este rol más de colono, más que de pionero. Estoy hablando, digamos, en el sentido antropológico clásico, no estoy hablando de igualdad de géneros, para que no se me enojen las feministas. Cumple este rol más de, es cierto, hay que abrir camino, hay que ser pionero, pero el que abre camino y que es pionero muchas veces sigue para adelante, pues, y no cultiva nada, no deja hitos. La mujer es la que va colonizando, la que va haciendo de esto pueblos, es decir, no solo que sea un camino, ¿no es cierto?, permanente de búsqueda de nuevos horizontes, sino que en ese camino también vayan quedando hitos, vayan quedando, ¿no es cierto?, algunos asentamientos. Si a este análisis antropológico, ¿no es cierto?, pequeño, modesto, le aplicamos, ¿no es cierto?, estudios recientes sobre neuroplasticidad que hablan, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos no solo actuar con nuestra naturaleza, sino que también modificarla en pequeña escala, vamos a descubrir que tanto Darwin como Lamarck tenían razón. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que en términos evolutivos fueron dos grandes científicos que durante gran parte de los últimos 150 años se dice, bueno, en realidad era Darwin el que tenía razón. Es decir, se adapta el más fuerte. Y la adaptación y la supervivencia, la evolución o la selección de la especie es tanto natural como artificial, pero siempre, ¿no es cierto?, con el mismo signo. Se adapta el más fuerte. O el mejor adaptado al medio, ¿no es cierto?, es el que sobrevive. Gran corolario, ¿no es cierto?, de las investigaciones de Darwin. Y se dejó de lado, ¿no es cierto?, lo que decía Lamarck, que la necesidad es la que crea el órgano. Es decir, la evolución es producto de que, por ejemplo, una jirafa. La jirafa tiene el cuello largo porque come de la copa de los árboles. Entonces, para alcanzar la copa de los árboles, siguiendo el pensamiento lamarckiano, tendríamos que decir, le tuvo que crecer el cuello. ¿Ya? Lamarck. Darwin habría dicho, no le creció el cuello. Sobrevivió la que estaba mejor, el animal que estaba más adaptado para comer de la copa de los árboles, que es justamente un animal con el cuello largo, la jirafa. Y se confrontaban, decían, es lo uno o lo otro. Más bien hoy día la neuroplasticidad nos enseña que ambas. Es decir, nosotros podemos hacer modificaciones en pequeños, incluso la novedad, digamos, es que esto se haga a pequeña escala. Incluso hay algunos neurobiólogos que están hablando de cambios radicales en una generación. Ya no en generaciones a escala geológica, sino que en generaciones, ¿no es cierto?, a nivel de escala humana. Esta tampoco lo vamos a poder ver, pero no importa, vamos a pasar al siguiente. A ver, este otro ejercicio de percepción. Quiero que se fijen en estos dos cuadros.
¿Cómo ven el color gris, digamos, del cuadro de arriba en relación al de abajo? Más oscuro el de arriba, ¿cierto? Y el de abajo más claro. Hagan ese ejercicio que está haciendo su compañero que ya lo conocía. Pongan un dedo y tapen la línea del medio. Con un dedo tapen la percepción de la línea del medio. Y díganme de qué color son. Los voy a ayudar. Si lo tapamos, en realidad no tienen ninguna diferencia. Son del mismo color, es el mismo tono. Nuevamente, ¿dónde está el truco aquí? El contexto. Si esta figura yo se la hubiera puesto sin el contexto, sin este blanco y este color café claro, digamos, abajo, ustedes lo habrían percibido el mismo gris. Pero el contexto está distorsionando la visión. Ahora, no es que uno perciba mal, uno percibe en términos adaptativos, o sea, de algo nos sirve percibir así. Así como en las cavernas, ¿no es cierto? Había que pensar rápido, porque si no, el diente de sable nos comía. El contexto determina la percepción del objeto. Este otro ejercicio, a ver si se ve bien. Sí, se mueve un poco, pero aquí, si ustedes miran la figura sin fijarse en un punto, se perciben puntos grises entre los cuadros negros. No hay ninguno. Es más, si ustedes se fijan, digamos, en una unión de cuadros negros, la verdad que uno puede percibir que no hay puntos. Pero mirando la figura así libremente en general, y por el rabillo del ojo, ustedes terminan, o uno termina percibiendo que hay puntos grises, ¿no es cierto?, en las uniones o en la cercanía, ¿no es cierto?, de los cuadros negros. Nuevamente, bueno, los puntos grises no existen, se trata de una ilusión por el contraste de color. Veamos otro ejemplo. Miren la cruz del medio, y por el rabillo del ojo nuevamente, díganme qué ven. Ven un punto verde moviéndose, ¿no? ¿Todos lo ven? Espero que sí. Bueno, no hay ahora fíjense, traten de seguir el punto verde y se van a dar cuenta que no hay ningún punto verde. La razón también de este ejercicio es una distorsión producto y que además nos lleva a los colores complementarios. Al parpadear sucesivamente un punto rosado, la memoria visual rellena el vacío con un punto imaginario del color complementario, en este caso verde. Rosado y verde son complementarios. Pero no hay ningún punto verde. Ese lo ponemos nosotros. A ver. Bueno, este es un clásico. ¿Quién ve a la joven? ¿Cuántos ven a la joven? Bien, andan con la autoestima alta. ¿Cuántos ven a la vieja, a la anciana? Andan con la autoestima baja. Bueno, se ven las dos en realidad, pero en general lo primero que uno ve tiene que ver un poco con el estado de ánimo, si uno anda más o menos festivo. La joven mirando hacia el interior del cuadro, ¿no es cierto? Aquí se aprecia la cuenca del ojo, la nariz, la barbilla y un collar. La vieja, en realidad mirando de perfil, semi inclinada, se le ve el ojo, la nariz aguileña, grande, la boca y una prominente barbilla. Este ejercicio también es bien interesante. ¿Alguien me podría decir, a ver, se ve poco acá, pero a ver, yo se los voy a indicar. Aquí hay una letra A y aquí hay una letra B. No se ve nada, ¿no? Pero fíjense en el cuadro nada más. ¿Qué me podrían decir respecto del tono, nuevamente, como el primer ejercicio? ¿Sí? Que la B es más clara que la A. Bien, bien. Todos perciben eso, que la B es más clara que la A.
el cuadro B es más claro que el A, dice tu compañero. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Hagamos un ejercicio. Vamos a poner el mismo tono en los dos cuadros. Y la verdad, o sea, aquí lo único que hice, esto es un PowerPoint, ¿eh? Lo único que hice yo fue poner una línea del mismo color del cuadro A. Y miren qué curioso lo que ocurre. Son exactamente el mismo tono. Es la sombra, en este caso, de este cilindro, que nos distorsiona la percepción. El cuadrado B, al estar rodeado de cuadrados más oscuros y situarse bajo la sombra del cilindro, parece más claro. Lo mismo ocurre con el cuadrado A. Al estar rodeado de cuadrados más claros, parece más oscuro. Si ahora le ponemos esas dos barras, ¿no es cierto?, con el mismo color, veremos que realmente los cuadrados A y B son exactamente de la misma tonalidad. A ver, esta también, miren el punto del centro y díganme qué pasa. Si miran el punto del centro, debiera estar moviéndose la figura en sentido opuesto. Nuevamente, al mover nuestra cabeza, ¿no es cierto?, atribuimos giro contrapuesto a los círculos. Hagan el ejercicio mirando el punto y moviendo levemente la cabeza. Se mueven, ¿no es cierto?, la figura. El efecto viene dado por el sentido que toman los cuadrados que forman los círculos. Este requiere un par de segundos. Miren únicamente el punto rojo, solamente el punto rojo, y díganme qué pasa con la aureola verde. Desaparece. ¿A todos se les desapareció? Tiene que desaparecer, si no estamos viendo mal. ¿Sí? Ah, está bien. Te concentraste mucho. Sí, acá la visión periférica desaparece cuando concentramos la atención en un solo objetivo. Y esto es una facultad del cazador, po. El cazador, cuando anda detrás del mamut, únicamente tiene ojos para el cazador. Lo que pasa alrededor es un desperdicio mirarlo, porque el cazador tiene que concentrarse ahí, en el mamut, y aunque estén pasando, no sé, otros animales y alimañas, digamos, alrededor, tenemos que perseguir nuestro objetivo. Este es un ejercicio que demuestra que esa capacidad de nuestros orígenes, digamos, como comunidades humanas, comunidades gregarias, no la hemos perdido. Bueno, este es un clásico. ¿Para dónde circula la bailarina? ¿A la derecha? A ver. Bien. ¿Quién es capaz de mirarla hacia los dos lados a voluntad? Eso es bueno. ¿Sí? De repente para allá, de repente para acá. Bueno, en este ejercicio, digamos, no es que esté girando hacia un lado en particular, dado que bastaría, digamos, con hacer una pequeña marca, digamos, en el cuerpo de la bailarina para que esto quede fijo hacia un lado. Pero la gracia es que uno pueda jugar aquí con dominancia izquierda o con dominancia lateral derecha para verla hacia dónde gira. Cuando uno anda más artístico, la ve girar hacia la derecha. Cuando uno anda más lógico, la ve girar hacia la izquierda. ¿Cómo? A ver, bueno, depende de cada uno cómo lo mire. Bueno, vamos a pasar esta... A ver, ¿sí? No significa nada, si esto no es un test psicológico, es únicamente de percepción. Y esto es un efecto de la lateralidad cerebral. Dominancia izquierda si es que tú la ves girar hacia la derecha, en el sentido del reloj. ¿Ya? Dominancia derecha si la ves girar hacia la izquierda, opuesto al sentido del reloj. ¿Tú hacia dónde la ves girar? No la ves girar.
ya, para allá. Ok. Entonces, eso habla de dominancia derecha. Ah, ya. Dominancia derecha Es la parte artística, la parte analógica. Bien, bueno, esto es un poco lo que hemos conversado, digamos, ahora ponerlo en conceptos. Lo real de Kant a Lacan, dos grandes estudiosos de estos fenómenos, Kant como filósofo, Lacan como filósofo y psicoanalista. Lo real se construye y lo construimos, ¿no es cierto? Y lo proyectamos. Y lo que vemos después, lo que vemos en la realidad, es una realidad representada, en términos simples. La gracia de esto, bueno, también hubo otro gran psicoanalista que estudió estas cosas, Sigmund Freud, y que se detuvo fundamentalmente en un fenómeno humano